viendo trombo. Habíamos definido trombo como qué. Habíamos definido trombo como qué. Una masa sólida. Excelente. Una masa sólida adherida a la pared de un vaso sanguíneo. La localización de los trombos dentro del sistema cardiovascular puede ser en las arterias o en las venas. Eso ya lo dijimos, ¿cierto? Listo. Bien. Trombos en las arterias. Por lo general se forman en los sitios de lesión endotelial. A menudo el trombo es pálido, carnoso, comparado con el trombo venoso. Entonces, fíjense aquí la pinza, la flecha, una arteria, y están mostrando que esa arteria está completamente obstruida u ocluida por una masa sólida adherida dentro de él. Así se vería el trombo. Histológicamente, ¿cómo se vería? Esto que está aquí es la capa media o la túnica media de la arteria, que es rica en músculo liso. Aquí alcanzamos a ver las células endoteliales, que son células epiteliales simples planas, y aquí una masa sólida. Aunque no se ve que esté adherida a la pared del vaso sanguíneo, puede ser que ella, como es un corte transversal, más no un corte longitudinal, puede ser que ella estaba adherida más atrás. ¿Listo? Pero fíjense que es una masa sólida muy grande, de color eosinófilo claro, comparada por ejemplo con la sangre, los glóbulos rojos que son eosinófilo intenso. El trombo siempre se va a ver de un color eosinófilo claro y debe verse adherida a la pared de un vaso sanguíneo. En un corte transversal, desde el punto de vista macro, aquí tenemos una arteria. Y dentro, miren, una masa sólida que ocluye totalmente la luz del vaso sanguíneo. Característica particular que le permite a usted diferenciar post-mortem en una necropsia un trombo de un coágulo. ¿Cómo sería? El color. Fíjense que el trombo cambia de un color rojo claro, amarillo, hasta blanco. Si esto fuera un coágulo que se formó en una arteria porque se detuvo la sangre después de la muerte del animal, pues todo sería rojo. De esa manera usted lo puede diferenciar. Luego hace un corte, monta la lámina y lo ven hematoxilina y eosina como es una masa que está completamente adherida a la pared del vaso sanguíneo. Y por eso es un trombo. Así como hay cambio en la tonalidad del rojo desde el punto de vista macro, también hay un cambio en la tonalidad del color eosinófilo desde el punto de vista micro. ¿Listo? Y por eso sabemos que es un trombo. Esos cambios de colores que van de rojo, amarillo a blanco acá y de un color eosinófilo intenso a un eosinófilo claro se llaman líneas de Sand. Así se les llama. Y es la deposición a lo largo del tiempo de fibrina, plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos que van quedando atrapados y se van muriendo en esa masa sólida. Un trombo venoso generalmente se forman en ambiente de flujo lento, hebras de fibrina con glóbulos rojos atrapados. El trombo venoso es de un color rojo más oscuro comparado con el trombo arterial. A menudo son difíciles de diferenciar de un coágulo sanguíneo post-mortem. ¿Listo? ¿Cómo podríamos diferenciar esta masa de color rojo oscuro en una vena? ¿Será un trombo venoso o será un coágulo? ¿Cómo lo podríamos diferenciar? La adhesión. Correcto, por la adhesión. ¿Listo? Porque el coágulo, cuando usted abra la vena, debería caerse, debería salirse. El trombo no, se queda completamente adherido. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un trombo venoso en una vena pulmonar, el órgano es pulmón, en la especie es un caballo. Trombo venoso moderado, moldeado a la forma del lumen de la vena. Un coágulo puede referirse a trombo coágulo postmortem. Coágulo de sangre generalmente no se asocia con cambios patológicos.
Ya se los he mencionado varias veces. Y no está unido a la pared. Esa sería la característica particular. ¿Esto qué órgano es todo esto? Correcto. ¿De qué especie? Correcto. ¿Y esto será el dorsal o el ventral? Colon. ¿Cuál será? ¿Y esta será la flexura diafragmática o la pelviana? Ventral y pelviana. ¿Hasta allá, Varicia? Sí. ¿Sí? Laura, ¿qué dice? A ver. Ventral y pelviana. Ventral y pelviana. ¿Y cómo la diferencia de la diafragmática? A ver. ¿Hasta allá, Varicia? Sí. Entonces fíjense que aquí se hace la disección de la arteria, esta es arteria mesentérica, y el coágulo se desprende y se cae, se sale del vaso sanguíneo. ¿Listo? Perdón, el coágulo se desprende y se cae del vaso sanguíneo. Por eso es un coágulo y se forma post-mortem. Resultados de los trombos. ¿En qué puede terminar un trombo? Uno, lisis o resolución. Es decir, que los mismos macrófagos de la sangre, que son los monocitos, macrófagos especializados, van fagocitando y removiendo partes del trombo. Y de esa manera ellos lo pueden remover, lo pueden destruir. Propagación, es decir, que un trombo inicia en una parte y se puede extender a lo largo del vaso sanguíneo. Embolización, que es lo que sigue. Organización o recanalización. Entonces, un trombo que crece y ocluye parcialmente la luz del vaso sanguíneo puede seguir creciendo hasta ocluir totalmente la luz del vaso sanguíneo. Los macrófagos tratan de hacer túneles a través de esa masa sólida con el propósito de permitir de que algo de sangre pueda seguir fluyendo y no quede completamente ocluido. En eso puede terminar un trombo. Aquí tenemos ejemplos de organización o recanalización. Entonces, la figura B acá arriba, miren cómo hay una masa sólida que está creciendo adherida a la pared del vaso sanguíneo. Acá miren cómo hay un corte transversal en este dibujo, donde una masa sólida ocluye completamente la luz del vaso sanguíneo. Pero por aquí se alcanza a ver un túnel. Por aquí se alcanza a ver otro túnel. Y está el macrófago. Eso es recanalización. Y como lo dice Nelson, esto que está aquí, ¿qué es? Un macrófago que está fagocitando, es decir, es como un minero que está abriéndose paso a través pues, de una masa sólida. ¿Listo? Está haciendo un túnel. Histológicamente, ¿cómo se ve la recanalización? ¿Esto es una vena o es una arteria? ¿Es una vena o es una arteria? Bueno, vamos a hacerlo por votación. Levante la mano las personas que dicen que eso es una vena. 1, 2, 3, 4, 5. Levante la mano las personas que dicen que eso es una arteria. ¿Y los demás qué opinan? No sabe, no responde. Esa no responde. Voto en blanco. Me va a tocar devolverlos para histología. Mentira, eso es un... Señor. ¿Pero es una vena o es una arteria? Recuérdeme su nombre, recuérdame su nombre. Don Leandro. ¿Es una vena o es una arteria? Es una arteria. ¿Por qué? Excelente. Leandro tiene toda la razón. Es una arteria. Y es demasiado evidente. Las células musculares lisas, miren el núcleo fusiforme, alargado, basófilo, en la túnica media. Excelente, Leandro, muy bien. ¿Listo?
Fíjense que por aquí hay una masa sólida que está adherida a la pared del vaso. Por aquí miren que hay una masa sólida adherida a la luz del vaso. Pero ¿qué pasa en el centro? Hay un canal. Hay un canal a través del cual están circulando los glóbulos rojos. ¿De qué color son los glóbulos rojos? Eosinófilo. Eosinófilo intenso. Chucho. Usted sí es que le falta estudiar histología. Es que se Bien. las pisan. Eosinófilo intenso. ¿Listo? Eosinófilo intenso. Glóbulos rojos. Bien, eso es recanalización. Ahora vamos a hablar de embolismo. Los émbolos son formaciones corpusculares anómalas de la sangre y su transporte por el torrente circulatorio. ¿Cómo así? El embolismo es el paso a través de la circulación venosa o arterial de cualquier material capaz de alojarse en un vaso sanguíneo y obstruir el lumen. En otras palabras, un émbolo es una masa sólida que viaja a través de los vasos sanguíneos. Masa sólida que viaja a través de los vasos sanguíneos. Y para que sea embolismo, ojo, eso es un émbolo. Masa sólida que viaja a través de un vaso sanguíneo. Para que sea embolismo, esa masa sólida debe atascarse. Debe quedar atrapada en un vaso de menor calibre, en un capilar sanguíneo. Eso es embolismo. Paso a través de la circulación venosa o arterial de cualquier material capaz de alojarse en un vaso sanguíneo y obstruir el lumen. Eso es embolismo. Material intravascular individual transportado a través de la sangre a un sitio distante de su origen. La mayoría de los émbolos se derivan de trombos. Un trombo es una masa sólida adherida a la pared de un vaso sanguíneo que ella va a crecer. Pues un pedazo de trombo se puede desprender y salir a viajar. Cuando se desprende, se convierte en émbolo. Y cuando se atasca, se convierte en embolismo. Embolismo. Profe, pero siempre es en capilares o no. Depende del tamaño del émbolo. émbolo. Depende del tamaño. Sí, porque él se puede quedar en una arteria. Una arteria, sí, porque Puede suceder. Sería un émbolo grande. Ahora les voy a mostrar ejemplos de émbolos. La mayoría de los émbolos se derivan de trombos. Sin embargo, hay otros tipos de émbolos. Es lo que les voy a mostrar. Tromboembolismo. Oclusión de un vaso sanguíneo por un émbolo que se ha desprendido de un trombo. Breve. Se localiza en el punto donde no pueda más circular, pues a través del vaso sanguíneo. ¿Listo? La pieza o las piezas de material trombótico transportado por el torrente sanguíneo a otro sitio. Entonces miren aquí el dibujo. Aquí hay un trombo. La punta del trombo se desprende, se convierte en émbolo. Listo, miren a la derecha. Aquí hay un trombo. Fragmentos de ese trombo se desprenden y viajan a través del torrente sanguíneo y se atascan en otro lugar. es un vaso Trombo, sanguíneo de menor tamaño. embolismo. Que el trombo. Tromboembolismo. Pero no solamente hay no solamente hay émbolos que se derivan de trombos. Cualquier masa sólida que viaje a través del torrente sanguíneo es un émbolo. Como los Por ejemplo, la parásitos nematos como Dirofilaria y mitis, gusano del corazón del perro. ¿Listo? Es un nemato, o sea, es un gusano redondo que hace su ciclo biológico en el sistema cardiovascular de los perros. Cuando las larvas o cuando los parásitos adultos de Dirofilaria viajan a través del torrente sanguíneo, pueden llegar a atascarse y ocluir venas más pequeñas, arterias más pequeñas. Cuando el parásito viaja por medio de la sangre, es un émbolo.
Otro ejemplo, Strongylos vulgaris. Es otro parásito que también viaja a través del torrente sanguíneo y se atasca. Eso se llama arteritis con trombosis en la arteria mesentérica craneal de un caballo. Entonces, Strongylos vulgaris causa arteritis en los caballos y también hace el ciclo biológico en el sistema cardiovascular del caballo. ¿Listo? Cuando el parásito viaja en el torrente sanguíneo, pues es un émbolo. Otro ejemplo de émbolo. Émbolos de émbolo fibrocartilaginoso. Por ejemplo, implantación traumática de material del disco intervertebral en los vasos espinales. Cuando aquí tenemos el cuerpo de la vértebra, ¿verdad? Cuando parte de este cartílago podría llegar a meterse dentro de un vaso sanguíneo y luego empezar a viajar ese cartílago por el torrente. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando el animal es un gatito que se tira del quinto piso, que eso es muy común. Cae y cuando cae sufre una fractura en una de las vértebras y la fractura o el golpe es tan fuerte que parte del cartílago se mete dentro del vaso sanguíneo y empieza a viajar. O por ejemplo cuando al perrito lo atropella un carro, parte del cartílago puede meterse dentro del vaso sanguíneo y viaja a través de él. Eso sería un émbolo fibrocartilaginoso. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo del cartílago dentro de un vaso sanguíneo. Émbolos de grasa. Fracturas óseas, por ejemplo, la médula ósea, que es un órgano que produce todas las células del cuerpo, especialmente las del sistema, las del torrente sanguíneo, pues es un órgano que a través del tiempo se va reemplazando por tejido graso. Al final de la vida del animal ya casi no tiene médula ósea. Ahora en la cavidad medular de los huesos largos casi toda está llena de tejido graso. Si el animal sufre una fractura, puede romper el hueso, rompe vasos sanguíneos y se mete la grasa dentro del vaso sanguíneo y empieza a viajar. Entonces aquí vemos como dentro de un vaso sanguíneo pues hay un montón de gotas de lípidos y eso es un émbolo de grasa en un animal que se fractura. Cirugías prolongadas, osteomielitis también pueden ser causas de este tipo de émbolo. Otros tipos de émbolos: cuerpos extraños como pelos o burbujas de aire. ¿Cuándo un pelo podría meterse a viajar dentro de un vaso sanguíneo? ¿Eso podría suceder? Un pelo viajando por una arteria, por una vena. Una cirugía. Cuando no ha rasurado, creo que la parte de que están haciendo la... No, porque si usted rasura, pues se lo retira. Una cirugía que queda un pelo. Que en la jeringa le queda un La pelo. jeringa. Pero no es en la jeringa, Kelvin, La aguja. es en la aguja. Es decir, usted en el bisel de la aguja, cuando Rompe. se la coloca al animal, usted puede llevarse en el bisel un pelo, parte de un pelo, y quedar dentro de un vaso sanguíneo. Y luego usted empuja con el émbolo de la jeringa el medicamento y lo pone a viajar. Por eso la recomendación siempre es: usted coge la aguja, se la quita la jeringa y se la coloca al animal. Si le sale sangre, pues usted sabe que está dentro de un vaso sanguíneo, la retira y la coloca en otro lugar. Eso pasa muchas veces. ¿Listo? Y no con la aguja puesta en la jeringa, colocar en el animal y inyectar de una vez. Porque usted puede quedar dentro de un vaso sanguíneo y poner a viajar piel, pelos o cualquier otra cosa en el torrente sanguíneo del animal. Bien, cuerpos extraños como pelo, burbujas de aire, células tumorales, a eso le llamamos metástasis,
cuando un crecimiento neoplásico del animal en un tejido, por ejemplo en el hígado, por ejemplo en el vaso, las células se desprenden, se infiltran en los vasos sanguíneos y empiezan a viajar. Ahora, desde el hígado le llegaron al pulmón, pues las células tumorales o las células cancerígenas viajaron en forma de émbolo e hicieron metástasis. ¿Listo? Fluido amniótico o entre otras cosas, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Aquí podemos ver una arteria o una vena. Una vena. Una arteria o una vena. Una arteria, indudablemente, yo puedo ver la pared del músculo liso. Indudablemente. ¿Listo? Y aquí se observan unos pelos que están dentro del vaso sanguíneo, que viajaron dentro del vaso sanguíneo. ¿Listo? Entonces dice, observe los fragmentos de pelo que han embolizado al pulmón, probablemente como resultado de inyección o alguna otra forma de implantación traumática. Bien. Causas de trombosis o tromboembolismo. Las bacterias o virus pueden causar daño endotelial localizado o generalizado. Es decir, las toxinas de bacterias pueden destruir las células endoteliales. Si se destruyen las células endoteliales, se expone la matriz extracelular. Si se expone la matriz extracelular, se disparan los factores de la coagulación y se empieza a formar el trombo. Ustedes pueden tener trombosis o tromboembolismo, que es la formación de un trombo y después el desprendimiento y atrapamiento de masas sólidas. Entonces, miren por ejemplo acá, ¿esto qué órgano es? Pulmón. Es un pulmón. ¿Y el pulmón qué tiene? No. Masa equivocada. masa redonda. Duro, Nelson. Masa Duro. redonda de color amarillo. Excelente. Eso es lo que tiene el pulmón. Tiene una masa redonda de color amarillo con tamaños que varían de 0.2 por 0.2 hasta 1 por 1 centímetros. Eso tiene el pulmón, que se corresponde con un exudado de tipo supurativo. Lo más probable es que ese pulmón esté colonizado por un montón de bacterias. Y las bacterias atraen los neutrófilos que se van a degranular para tratar de destruirlas. Estamos hablando, muchachos, de bacterias. Bacterias que producen toxinas y destruyen la pared de los vasos sanguíneos. Y se forma trombo. ¿Listo? A la derecha, ¿qué órgano es? Corazón. Corazón. Dice, endocarditis bacteriana en el ganado implica a menudo válvula atrioventricular derecha. ¿Sí ven que es más fácil así que bicúspide, Sí. tricúspide, mitral y todo eso? Válvula atrioventricular derecha, a menudo da lugar a tromboembolia séptica, la cual se dispersa y se implanta en pequeñas ramas de la arteria pulmonar, resultando en focos inflamatorios dispersos. Entonces, todo empezó en el corazón. Ahí creció una bacteria que tenía afinidad por el endocardio, que luego se desprendió, Y salió a viajó viajar al y pulmón, llegó hasta al el pulmón. corazón. Hasta El émbolo, pulmón, pues. ¿de qué era? Hasta el pulmón. Ah, sí están atentos, ¿no? Hasta el pulmón. ¿De qué era? ¿De qué eran los émbolos? ¿O de qué era el émbolo? De toxinas de bacterias. De bacterias. Bacterias que primero estaban alojadas en el corazón Y pasan y luego viajaron del corazón al pulmón. ¿Y por qué viajaron del corazón al pulmón? Pues porque las bacterias estaban al lado derecho del corazón. Y el lado derecho del corazón se va por la arteria pulmonar al pulmón. Y ahora las bacterias están alojadas en el pulmón, como focos redondos amarillos de 0.2 por 0.2 hasta 1 por 1 centímetros en el pulmón. ¿Listo? Émbolos de bacterias. Bueno, hay muchas cosas que pueden viajar por el torrente sanguíneo, muchas.
Profe, ¿y esas se eliminan o los macrófagos las eliminan o no? Las células inmunológicas tienen que encargarse de eliminarlas. Tanto el problema de la endocarditis como el problema de la neumonía. Ambas. Infartación. Siempre, muchachos, un embolismo termina en infartación. Siempre un embolismo termina en un infarto. ¿Por qué? Porque se ocluye la luz de un vaso sanguíneo y deja de llegarle oxígeno al tejido. Eso es un infarto. Infartación es un área de necrosis isquémica. La isquemia es bloquear el vaso sanguíneo, resultante de la oclusión del suministro arterial o del drenaje venoso. La mayoría debido a trombosis, embolismo u oclusión vascular o vasos torcidos. Menos del 40% de las muertes en humanos resultan de enfermedad cardiovascular, especialmente en infartos. Los infartos se pueden presentar en el pulmón, en el intestino, en el riñón, especialmente en los animales. Aquí tenemos el ejemplo de un cerebro, ¿verdad? Y les puedo preguntar por la anatomía del cerebro. No. Hasta allá, Javaricia. ¿Cuántos ventrículos tiene el corazón? Dos. Correcto. ¿Cuántos ventrículos tiene el cerebro? Duro, Kelvin, duro, que usted ya lo escuchó en anatomía patológica. 4, ¿verdad? Nómbrelos. No me acuerdo. ¿Por qué dijo 4? Porque ese sí me acordé. ¿Vas a acordar los nombres? Señores, el cerebro tiene 4 ventrículos. Tienen 2 laterales, lateral izquierdo, lateral derecho, el tercer y el cuarto ventrículo. Así se llama. Tercer y cuarto ventrículo. Laterales, lateral izquierdo, lateral derecho, tercer y cuarto ventrículo. Así se llaman, don Kelvin. Bueno, sí. Y si yo les preguntara por estas regiones de por acá y por estas regiones de por acá, ¿no? Si yo señalo ahí, ¿qué estoy señalando? Otra vez. Todos conmigo. Si yo señalo aquí, ¿qué estoy señalando? Ventrículo izquierdo. Ventrículo. ¿Es el izquierdo o el derecho? Derecho. Si yo señalo aquí, ¿qué es? Ventrículo izquierdo, correcto. Si yo señalo acá arriba, ¿qué es? Claro, ahí se puede diferenciar la sustancia gris de la sustancia blanca, ¿verdad? Y ya les dije por qué es sustancia blanca, ¿cierto? Por la vaina y mielina, que es una lipoproteína que se ve de color blanca. Bueno, listo. Pero vayámonos a patología mejor. Noten ustedes que aquí hay... ¿Cómo lo describirían esto que está aquí? Una masa de color. ¿Cómo? Duro, Leandro, duro. No, Una masa no de es, color, no es un absceso, de color rojo, Leandro, tamaño porque 2. el absceso debería ser de color amarillo o de pronto de color blanco y debería tener una cápsula. ¿Listo? Entonces no es un absceso. ¿Cómo describiríamos, muchachos, esto que está acá? Una masa de color rojo. Duro, Nelson, duro. Una masa de color rojo de que es 0.5 por 1 de Como tamaño. un cerebro, ¿no? ¿Pero qué forma tiene? Forma ovalada. Ovalada. ¿Y dónde está ubicado? En el ventrículo izquierdo. No jodas. No, lateral. Yo estoy lateral, pidiendo lateral. esto, muchachos. Lateral, sí. ¿Dónde está ubicado? En la zona lateral.
derecho. lateral del. Me va a tocar ponerle esta imagen en el parcial. Démosle el siguiente. Infartación. Pero explíquenos al Desde el punto de vista macro, la infartación se ve como un cambio de color a rojo oscuro o un cambio de color a blanco, porque hay infarto rojo, infarto blanco. Ya les voy a ir mostrando más imágenes. ¿Listo? Este es un infarto rojo. Miren por qué se llama infarto rojo. Daño vascular en la arteria. Adivinen por qué se llama infarto rojo. Señora, Hemorragia. no. ¿Por qué se llama infarto rojo? ¿Qué de Porque color es rojo. Porque se ve de color rojo. ¿Se dijo Wendy? Eso Nosotros es. buscando respuestas lógicas. Y esa es la lógica. Les pongo esta. quedar mal. Esta también. Miren, algunas veces en infarto renal agudo con daño vascular y hemorragia se puede observar cambio de color a rojo oscuro en forma de cuña. Forma de cuña. ¿Listo? Recuerden que aquí está la corteza. Corteza. Recuerden que aquí está la médula. La pelvis. Pelvis. Entre la corteza y la médula están las arterias arqueas o arcuatas, que son las encargadas de distribuir la sangre entre la corteza y la médula. ¿Qué pasa si se ocluye la sangre que transporta esta rama de la arteria arquea? ¿Qué pasa? Que deja de llegarle sangre a esta porción de la corteza y a esta porción de la médula. Está en núcleo mero. Y el infarto se ve en forma de cuña. Así se llama. Forma de cuña. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un ejemplo de un infarto hemorrágico agudo en el riñón de un perro. Hay una área hemorrágica focal de necrosis cortical en forma de cuña. La superficie capsular del infarto sobresale por encima del riñón normal adyacente, indicando inflamación aguda y hemorragia. Listo. Infarto rojo. Aquí un ejemplo de una infartación venosa, porque no hay drenaje de la vena. Tenemos un ejemplo de infartación venosa, vólvulo en el intestino delgado de un cerdo. Asas intestinales intensamente congestionadas experimentando infarto venoso temprano. ¿Cómo describirían esto, muchachos? Rojos. Cambia por Duro, Leandro, duro. No. Recuerde, Leandro, que siempre describimos en formas, tamaños y colores. ¿Cómo lo describiría en este caso, Leandro? intestino delgado. Excelente. Bueno, pero Leandro, cuando usted me dice color necrótico, yo no conozco el color necrótico. Yo conozco el color amarillo, azul, rojo, verde, negro, con tonalidades claro, oscuro, rojo claro, negro oscuro, negro claro. ¿Puede haber negro oscuro y negro claro? Sí, ¿cierto? Profe, si usted lo ha visto. Sí, sí. Si usted coge una hoja blanca y el color negro y colorea suavemente, Es Gris. es negro claro. Pero si usted lo hace fuerte, Negro. cambia la tonalidad, ¿verdad? Sí. Los tonos sí pueden De acuerdo. Pero eso se ve histológicamente. Profe, entonces. No, aquí estamos hablando macro. Pero Histológicamente podemos ver eosinófilo claro, eosinófilo intenso, basófilo claro, basófilo intenso, histológicamente. ¿Listo? Don Leandro, mi pregunta, lo que pasa. entonces, color necrótico no sería. ¿Listo? ¿Cuál sería el color, Leandro?
Excelente. Sería rojo oscuro. Inclusive yo le puedo decir que puede ser negro. También puede ser. ¿Listo? Describimos en formas, tamaños y colores. Cuando usted me dice, Leandro, 80% del órgano, ¿80 que dijo? Está bien. Listo. Como 50-50. No, porque el otro es grueso. Porque el otro es intestino grueso. El otro Listo. es grueso. Ahora, así como hay infarto rojo, también hay infarto pálido o infarto blanco. Adivinen por qué se llama infarto blanco. ¡Excelente! Estos muchachos sí saben. O sea que el primero que Rojo. Rojo. El primero, el del, Bueno, del cerebro. miren, El rojo. el infarto pálido es porque no le llega sangre al tejido. El infarto rojo se produce por hemorragia. Cuando hay hemorragia se salen los glóbulos rojos, se acumulan en medio de las células y no hay cómo transportar el oxígeno. Por eso es rojo. ¿Listo? Porque están los glóbulos rojos. El infarto pálido o infarto blanco sucede una isquemia. Deja de llegarle sangre a una parte del tejido. Ahora el tejido toma un color Pálido. Blanco, pálido. blanco. Eso. Hay blanco oscuro y blanco claro. No, ese ya no. Ese ya no. Sí, pero el negro sí. El negro sí. No, el negro tampoco. El negro tampoco. No, porque el negro claro que El gris. Pues sería gris, sí. No porque hay color negro y color gris. Y si yo cojo una hoja y coloreo suave, Gris. No, porque sigue siendo negro. o sea, yo tengo un color negro y si coloreo suave es gris, No, porque tiene que haber otro color para que vuelva. tienen que mezclarse. ¿sí? Pero el blanco, Kelvin dice que no. El blanco es blanco. No, el blanco es blanco. Y el negro es negro. No. Ahora hay que pensar que si colorea suavecito. Es trigueño, es trigueño, es trigueño. Colorear suavecito sobre un órgano. Bueno, Bueno, dejémoslo en negro. Negro oscuro. vamos a decir blanco. Listo. Entonces, yo veo un cambio de color a blanco en forma de cuña. ¿Listo? Cuña. En forma de cuña, desde la corteza Hasta la médula. hasta la médula. Casi Mire, hasta la pelvis. mire, desde la corteza, Hasta la médula. ¿ven la forma de cuña? Sí. Triangular. Del riñón. O la que hacían en el hueso del, Listo. del doctor que hizo. Hasta la médula. Listo, entonces aquí tenemos infarto pálido agudo en el riñón de un conejo, múltiples infartos blancos pálidos en forma piramidal que se extiende desde la corteza renal hasta la médula. Bueno, aquí lo describe como piramidal, es lo mismo que cuña. Cuña. Listo, es lo mismo. Hay cuña que más El infarto sobresale por encima de la superficie capsular, indicativo de inflamación aguda. Bueno, O sea ya. que se nota por encima, profe, sin hacerle corte, ¿cierto? Sí, usted, aquí tenemos un corte Corte transversal, transversal. ¿no? Usted por encima va a ver un cambio de color a blanco. A blanco. Blanco oscuro. Después Wendy nos dice que es gris. Infartación, desde el punto de vista micro, ¿cómo se vería la infartación? Entonces vimos dos tipos de infartos, macro, rojo y blanco. Blanco. Ahora, ¿cómo se vería un infarto desde el punto de vista micro? Se vería necrosis isquémica del tejido afectado. Siempre va a haber necrosis de coagulación, porque las células se mueren por falta de oxígeno. Aunque exhiben cambios morfológicos de muerte celular, pignosis, cariolisis, carioresis, eosinofilia del citoplasma, se conserva la arquitectura del órgano. Siempre en el infarto van a haber necrosis de coagulación. Siempre. ¿Listo? Entonces aquí tenemos un esquema del riñón. Aquí vemos cómo entra al riñón la arteria renal. Y de la arteria renal se deriva las arterias arqueas o arcuatas. Mira, acá dice arteria arqueada o arcuata.
Miren cómo esa arteria se convierte en pequeñas arteriolas que se distribuyen en la corteza. Si se bloquea, por ejemplo, aquí donde está este punto, Se deja llegar sangre y ¿se dan cuenta por qué tiene forma de cuña? Miren, O pirámide. yo voy a bloquear en este punto. ahí comienza a menudo. Entonces deja llegar sangre por todas estas Comienza a ramas. regarse más. Por eso él va a tener forma de cuña. Miren histológicamente cómo se vería la necrosis de coagulación desde la corteza hasta la médula del riñón. Y tiene forma de cuña. Bien, eso sería, muchachos, agudo. ¿Cómo sería un infarto crónico? En el infarto crónico, el tejido cicatrizal reemplaza el parénquima. ¿Qué órgano es? Correcto, riñón. Vemos que hay depresión de la corteza del riñón que concuerda con un proceso de cicatrización. ¿Listo? El tejido fibroso se contrae formando depresiones. Por eso digo depresión. ¿Será que esa es la textura normal de un riñón? No. Debe ser completamente liso. ¿Listo? Pero aquí se ve contraído, reprimido, deprimido. No triste, deprimido. ¿Listo? Pero Bien. afectó solo la corteza. Hay otro tipo de infarto que es el infarto séptico. Y si es séptico, ¿qué quiere decir? Bacterias. Que está contaminado con bacterias. En su mayoría, de un tromboémbolo séptico causado por infecciones bacterianas. ¿Se acuerdan del corazón y el pulmón? Sí, Eso. que tenían bacterias. Correcto. Entonces ellas causan el embolismo, se atascan en un capilar muy pequeño y luego colonizan el tejido. Ocasionalmente tejido necrótico infiltrado por bacterias oportunistas. Aquí un ejemplo de miocarditis necrótico supurativa focal en un perro. Entonces aquí tenemos la pared del ventrículo izquierdo. ¿Cómo describirían esto? ¿Cómo lo a ver, ya Marley lo va a describir. ¿Cómo describirían esto? Laura, un corazón. Una figura aquí. No, Laura. Ah, corazón. Color, forma. Una forma tubular. Termínalo. No me preguntes, sino termínalo. Dale, Laura. De color blanco. Blanco amarillo. ¿Qué otro es? María José. Mariana. Mariana. Casito. Mariana. Descríbelo, por favor. Corazón con un cambio de color amarillo en 10% de. Es que hay de pronto Ahí es porcentaje del órgano. colocar una forma y colocarle forma irregular le haría como bien complicado. Mariana. No. Si yo, por ejemplo, hago esto, Rectangular o redonda. ¿tiene una Ovalada. forma? Ovalada. Ovalada. ¿Sí o no? Sí, pero te quedaría sacando partes. Ya voy. Mariana, si yo hago, por ejemplo, esto, ¿tiene una forma? Redondeada. ¿Sí o no? Mariana, si yo hago, por ejemplo, esto, ¿tiene una forma? Y si yo hago, por ejemplo, esto, ¿tiene una forma? Sí tiene forma. Entonces, descríbelo otra vez, por favor. Corazón con cambio de color amarillo de forma ovalada. De ¿Qué más te falta, Mariana? tamaño. Coges el más chiquis y el más grande. Como 2 centímetros. De diámetro. 1 centímetro. De pronto un poquito más de 1 centímetro. Ok, está la regla, profe. Ahí están 2 centímetros. Mira, Mariana, mira que acá abajo tienes una regla. 2 centímetros. Ahí tienes 2 centímetros.
La más grande. Yo creería que esto tiene más de 2 centímetros. Por ahí, sí. Se puede. No, porque ahí está definida. No, es no que porque está tiene definida. forma definida. Sí, ¿Qué color era? Amarillo. tiene forma Amarillo. definida. ¿Amarillo? Mariana, termínalo por favor. De 0.2 milímetros a 2.5 centímetros. De diámetro. De Diámetro. Tienes que decir de diámetro. ¿Listo? Bien. Bien. Ahora sí, don Kelvin. Ahí se puede decir estructura o... Sí, usted puede decir estructura, masa. o puede ser cambio de color, o puede decir focos. ¿Sí? Estructura, cambio de color, focos, puede decir. ¿Listo? Amarillo, ovalado, con tamaños que varían de 2 milímetros hasta 2.5 centímetros de diámetro. ¿Listo? Algo que le faltaría a Mariana Color. sería la precisión anatómica. Porque cuando ella me dice corazón, yo le digo, pero es que esto no es un atrio. El ventrículo. corazón en el músculo, en el Ella no tengo, ella es de la tarde, profe. Ella es más tarde, ella es de las 10. ¿Su merced de este grupo? Sí. No. Usted es de las 10. Madrugarse un poquito. No, pero bienvenida, pues, ya está aquí. Pues se puede quedar si quiere. Más de picar. Está enamorada, está enamorada. Pobrecita. Pobrecita. estar enamorado en una hora antes a patología. Faltan 50 minutos para decir eso. Bueno, vamos a hacerle porque me falta ver hemorragia. Aquí un ejemplo, muchachos, de bloqueo agudo del sistema venoso portal. El sistema venoso portal es de la vena porta, ¿no? La sangre que viene del intestino hacia el hígado. Aquí un ejemplo de bloqueo de la vena cava posterior en un perro causado por gusano del corazón. ¿Cómo se llama el gusano del corazón? Tirofilaria y mitis. Dirofilaria imitis. ¿Listo? Entonces, miren cómo aquí está el corazón y hay un montón de parásitos adultos que se están devolviendo hacia la cava. ¿Solo se da en el perro? Ese es el hospedador definitivo, sí señora. Sí, es el hospedador definitivo. Aquí tenemos un ejemplo de trombosis de la arteria pulmonar. Puede ser debido a una variedad de causas, como por ejemplo neumonía, parásitos. Aquí tenemos un pulmón. Hay parásitos que se vienen a vivir al pulmón. Sí, por ejemplo puede ser Dirofilaria imitis, que sale del ventrículo derecho y se sube al pulmón. ¿Listo? Hay otro nemátodo que afecta a los bovinos que se llama Dictyocaulus viviparus. Dictyocaulus viviparus hace su ciclo biológico en el pulmón del bovino. Él también puede causar tromboembolismo. ¿Listo? Hipercoagulabilidad, por ejemplo en el síndrome nefrótico, hiperadrenocorticismo, abscesos hepáticos, tromboembolía venosa profunda. Son muchas causas que pueden llevar a formación de trombos en el pulmón. Profe, el ascaris uno en los cerdos no. El ascaris 1 en los cerdos también lo puede causar, sí señor. Resultados, ¿en qué termina un trombo? Pues depende del tamaño de la arteria bloqueada. Ya vimos infarto. El émbolo siempre termina en un infarto, siempre. ¿Listo? Depende del tamaño de la arteria bloqueada, depende también del órgano. No es lo mismo un pequeño émbolo en el cerebro, pues de una vez puede matar al animal, por pequeño que sea, a un émbolo muy grande, por ejemplo, en el miembro torácico o en el miembro pelviano, que eso no mataría al animal. Y ahora veamos hemorragia.